Joao González. Joao González es coronel, ha sido coronel de infantería paracaidista de la reserva, ¿no? Jubilado, ¿ya no está en reserva? Sí, ya retirado. Sí, coronel de infantería paracaidista. Es conferenciante espiritista internacional e investigador en transcomunicación instrumental, TFI, en las áreas específicas de voz e imagen anormalógica. Escritor y autor espiritista. Su libro más reciente, Pensamiento Sistémico y Espiritismo, también lo tenemos aquí entre los libros que hemos traído. Y es administrador de los canales Espiritismo JG en Facebook y YouTube, exclusivamente orientados para la divulgación del espiritismo. He de deciros que es un divulgador nato, prolífico. Tiene actividades en su canal diarias, en formato tertulia, conversas, estudios de la revista, muchísimas actividades. Y además de las relacionadas con el canal, que podéis conectaros, JG, lo hemos dicho, Espiritismo, JG, en Facebook y YouTube. Además del canal, pues también está comprometido en actividades presenciales todas las semanas. Y bueno, pues es un trabajador, pero muy prolífico y además con mucha responsabilidad, con mucho conocimiento y de corazón. Tenemos el lujo de tenerlo aquí esta tarde y el título de su conferencia, el título de la conferencia de Mauro, no de Joao, perdón. Una propuesta contemporánea de la teoría de conocimiento espírita, epistemología espírita. Pues nada, Joao, te recibimos con este fuerte aplauso y adelante. Buenas tardes, amigos. ¿Todos despiertos? Espero que sí, ¿eh? Estamos llegando al final, pero por favor, un poquito más, ¿eh? Un poquito más. Vamos a hacer un paseo, ¿eh? Esta tarde. Bueno, primera palabra de agradecimiento a Mercedes, a la Asociación Espírita Andaluza, a Aipe, Rosita, por seguir confiando en mí. Vale, hace años que siempre me están invitando. Bueno, no saben que soy su obsesor. Pero no digáis nada, no digáis nada. Y bueno, es un honor estar de nuevo aquí con vosotros. Y para los que se están apuntando a jubilarse, miren vuestra vida, que uno se pone a trabajar más que cuando estaba en activo. ¿Eh? Cuidado, especialmente los espiritistas. Bueno, no vamos a esto. Mi propuesta es continuar el excelente trabajo que nuestros compañeros nos han traído. Yo voy a intentar seguir con una contribución para la cultura espírita que nuestro compañero Carlos y María la han descubierto en la naturaleza, en detalles muy interesantes. Y claro, que en forma de respuestas a preguntas esenciales, pero perdona, Óscar, no tengo tanta sabiduría como tú, mis respuestas no van a ser tan trascendentes cuanto la tuya, ¿no? Pero me voy a esforzar. Pero seguramente que una de ellas que espero ayudar es ayudar a trascender a aquellos que experimentan el sufrimiento con el tránsito y el duelo, que nos habló aquí de su experiencia profesional, quiere Roberto, quiere Tamara. Y estoy seguro que en este viaje por la filosofía, creo que encontraremos algún consuelo para que, por ejemplo, la sedación no sea sinónimo de eutanasia. Y claro que eso nos llevará seguramente, espero yo, a aceptar
que la muerte es una compañera de vida, ¿verdad, María Jesús? Hombre, me he tomado buena nota. Pero esa compañera, interesante, pertenece a un trío que Pedro nos ha traído, ese trío que él comentó que era del siglo XXI, pero creo que fue antes y seguirá siendo después. Nacer, morir, progresar, ¿verdad? Muy bien. Y que, creo yo, mejor, estoy seguro, y Mauro más seguro que yo, ese trío, todas estos pensamientos, estas reflexiones obedecen a unas leyes universales, que Mauro nos explicó muy bien su funcionamiento, pero nos recordó que nosotros tenemos el encargo de deducirlas con nuestra inteligencia. Y claro que todo esto seguramente aportará a una definición maravillosa que por primera vez escuché ayer, del espiritismo. El autor, para mis oídos, es nuestro compañero John, para contribuir para una tanatología de base espiritual. Gracias, Juan. Una definición más para el espiritismo. Muy bien. Pero tanatología es ciencia de la muerte. Y, bueno, nuestra propuesta de hoy es filosófica. Es decir, entonces, lo que estamos buscando es como la madre de la tanatología de la muerte, con base espiritual, que será el espiritismo. Así que el reto para hoy, queridos amigos, es un paseo por el país razonado de la filosofía, en búsqueda de esto, una teoría del conocimiento espírita, que de una forma sencilla, gráfica, es buscar esta intersección entre las creencias que se tienen, las verdades que se apuran, y en el medio estará el conocimiento. Es decir, que es buscar las creencias verdaderas justificadas. Nuestro compañero Platón, hace mucho tiempo, hombre, antes de Jesús, ya refería esto incluso como un sinónimo de filosofía, la creencia verdadera justificada. Y él también decía que esa filosofía, esa búsqueda, era el amor al saber. Bueno, entonces si queremos desarrollar una teoría del conocimiento, de una área del conocimiento, tenemos que ir por aquí. Todo el conocimiento nace filosófico. Primero, plantearnos las razones, ¿por qué? Para explicar lo que está ocurriendo y tal. Entonces, pero el sabor, vamos detrás, que todavía no vayas tan rápido. El amor al saber es una conceptualización, ¿verdad? Saber, ¿qué es eso del saber? ¿Se toca? No se toca. ¿Se pone en una calculadora y tenemos una solución única? No. Es algo abstracto, un poco algo abstracto. Es, en buena verdad, que él decía también que ese amor al saber es la búsqueda, el saber es la búsqueda del conocimiento. Bueno, ¿qué es eso de buscar el conocimiento? Es un hecho inteligente, es un hecho que saca de la razón. Entonces, pide el razonamiento, ¿verdad? Pero hay aquí una cosa interesante, es que eso ya te va diciendo que estamos permanentemente buscando la verdad. Es que no hay la verdad absoluta. Para nosotros no la hay. Vamos comparando, y esto significa conocimiento, búsqueda continuada de la verdad. Tenemos una y con nuestro desarrollo encontramos una mejor y nos quedamos con esa y libertamos la otra. ¿Vale? Entonces es decir que la verdad absoluta no existe. Y además no tiene como
como apurarse, como por ejemplo, en la matemática también guarda algunas características de la filosofía. Una es la abstracción, ¿verdad? Matemática es abstracta. Pero en la matemática uno tiene una calculadora, le mete ahí la fórmula esta y te sale, es esta solución. En filosofía no. Hay un método propio de verificación. ¿Cuál es? Es presentar razones, ¿verdad? Es decir, que hay una diferencia entre la realidad de un carro, de un cartero que tiene en un punto tiene una ventana y se puede, con un alineamiento especial de esas partes, ver la cara de él. Pero también se puede ver así, al lado. La ventanita esa está aquí, pero aquí al lado se ve eso. Son igualmente válidas, ¿verdad? Y nosotros, yo intentaba enseñaros una otra verdad, que es el vídeo, que incluye esta verdad y esta verdad, pero aún así no incluye todo. Entonces, es decir, esta sé que era un vídeo que hicimos con nuestro móvil y tal, bueno, es una mejor verdad, pero las tres están ciertas, ¿verdad? Entonces, es decir, la verdad es tan solo una versión de la realidad. ¿Os dais cuenta? Y nos salimos de esto. Y la filosofía, su método de verificación es, reconocido esto, solo tenemos que presentar, porque la nuestra es mejor que otras que se conozcan. Por ejemplo, la SEC, se incluyen las dos, es fácil. Las otras dos, es fácil, será mejor. Pero aún así no será la absoluta, ¿vale? Muy bien. Es decir, la verdad absoluta es inconcebible para cualquier uno de nosotros. Y requiere una perfección que solo Dios la tendría. Muy bien, entonces, la filosofía, su método de verificación es justificar nuestras creencias, buscando cada vez una mejor, preparando para la experimentación, se puede hacer. Y ahí se entra en la ciencia, y por eso es que la filosofía es la madre de la ciencia. Pero si la filosofía está antes, está al inicio de todo el conocimiento, bueno, ¿qué busca? ¿Cuáles son las naturalezas de esos problemas filosóficos? Bueno, algunos buscan, por ejemplo, algunos de esas inquietudes que tenemos, son las causas primeras. Por ejemplo, cuando se busca, el espiritismo busca la causa primera de todo, a Dios. Se llama hoy, esto dentro del conjunto de la filosofía, se llama hoy metafísica, ¿vale? Pero también, por ejemplo, y esta filosofía, que es el espiritismo, que busca ella de su investigación sea filosófica o científica en lo que puede investigar con la comprobación. Es las consecuencias morales, las reglas debían portarse. Es decir, llegar a una conclusión que es el bien. ¿Y qué es eso hoy? Otra rama de la filosofía, la ética, filosofía moral, es ética, ¿vale? Pero para desarrollar un proceso usando el planteamiento racional, para dar respuestas trascendentes o no a estas cuestiones, la filosofía también tiene que producir una forma de llegar a ese conocimiento. Y esto se llama epistemología. ¿Ven? Entonces, es decir que, ¿os acordáis? Mercedes decía en el principio que teoría de conocimiento, una propuesta de una teoría de conocimiento, entre comillas, epistemología del espiritismo, pues existe la epistemología. Viene de esta palabra en griego, epistemos y logos, y es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento.
que estudia la naturaleza del conocimiento general y particular. Nos interesa para hoy la del espiritismo, que identifica y evalúa el método y los modos de operación de cada área del conocimiento, sea filosófico o científico, y que al final lo que busca con este esfuerzo de construir una teoría de conocimiento para una área del conocimiento, del saber, es buscar distinguir la ciencia de la pseudociencia. También hay un otro sinónimo, teoría de conocimiento, epistemología, o a veces habréis escuchado filosofía de la ciencia. Muy bien, entonces podemos cambiar ahí el título, ¿no? Ahí está, primero paso de nuestra conferencia. Ahora vamos al segundo paso. Ya hablamos de epistemología, ahora nos vamos a meter ahí. Una forma de empezar a deducir, porque al final de esta conferencia mi objetivo es ofrecer una descripción contemporánea, actual, de una teoría del conocimiento o epistemología espírita, ¿vale? Entonces, una forma de empezar, nos dice el buen sentido, empezar por dónde. Si tenemos una definición de una área del conocimiento, pues empecemos por ahí, ¿verdad? Y el espiritismo la tiene. Muy bien, ¿qué hemos visto de la definición de epistemología? Esta que está a mano izquierda. Las definiciones de espiritismo, sabéis que solo hay dos, publicadas por Kardec, solo hay dos. Y están en este librito, que es el espiritismo, una de las 11 obras de la codificación fundamental. Entonces, cuando decimos allí que la epistemología en general estudia la naturaleza del conocimiento, que estamos diciendo que tiene una descripción epistemológica de una área del saber, tiene que enderezar el tema de la naturaleza de ese saber, ¿verdad? Buen sentido, solo. Muy bien. Pero se identifica y evalúa métodos y modos de operación, tenemos que buscarlos, ¿verdad? Y por fin, se busca distinguir ciencia de la pseudociencia. Pues tenemos que mojarnos de demostrar o por lo menos cómo se llega, cómo se garantiza la solidez científica de esta rama. Muy bien. Vamos a la definición de las dos. La primera, más sistémica, más holística, es esta que vemos ahí, que empieza por decir aquí, por ejemplo, que es una ciencia de observación. Bueno, me parece que estamos hablando de modo de operación, ¿verdad? Por eso lo ponemos ahí, ¿vale? Después nos habla que es también una doctrina filosófica que además deduce consecuencias morales, reglas de bien portarse, pero justificadas. Por eso es filosofía moral. Kardec también en la Revista Espírita de 1868 también dice que espiritismo es filosofía moral. Entonces es decir que, bueno, ¿en qué caja la metendríamos esto? Bueno, a mí me parece que debe de ser en el apartado de naturaleza, ¿verdad? Muy bien. Siguiente, tenemos método. Hay métodos, modos de operación es una cosa. Método es una cosa más objetiva, más pequeñita, más operativa. ¿Y cuál es la herramienta científica del espiritismo como ciencia de observación? Es esta, amigos. ¿Vale? Entonces, nuestra descripción del teoría de conocimiento tiene que enderezar también esto. Y si vamos a la segunda y última definición que vemos en el preámbulo de esta obra, ahí más centrada en la naturaleza científica del espiritismo, nos dice ahí que, bueno, hay una naturaleza y origen nos suena a causas, ¿no? Causas primeras. Bueno, eso es metafísica, hemos visto hace un rato, ¿no? Una área del conocimiento, la que busca las causas primeras de algo, es metafísica. Bueno, entonces,
una u otra naturaleza tendrá metafísica, ¿verdad? Pero ¿metafísica de qué? Bueno, es que origen y destino de los espíritus. Entonces, aquí en el modo de operación tendrá que constar el estudio de los espíritus. ¿Os suena? A mí me suena. No, es una contestación trascendente. Todavía no, todavía no. Vale. Y por fin nos dice así, pero no es solo estudiar a los espíritus, pero también sus relaciones con el mundo corporal. Bueno, entonces también los modos de operación de esta teoría del conocimiento tienen que enderezar esto. Aquí es como que el ajuste de la herramienta que se usa, la mediunidad, ¿vale? Muy bien, entonces tenemos que enderezar todo esto en una epistemología, ¿vale? Aquí tenemos naturaleza, método, modos de operación, solidez científica. Solidez científica ya veremos más tarde porque vamos a coger otra obra, por cierto, la mayor. Se llama Revista Espírita y ya hablaremos de eso. Muy bien, aquí en la naturaleza, ¿qué sabemos nosotros? Bueno, a respecto de búsqueda de causas primeras, los que conocen el libro de los espíritus, es de las 11 obras fundamentales, es la primera, 1857, justo en el primer libro, primera parte, ¿qué? Causas primeras. Muy bien. Y tenemos la ética. Entonces, ahí se vamos a causas primeras, que nos dice ahí, ¿cuál es la causa primera de todo? Dios. Y después investiga otras. El espíritu como un ser inmortal, comunicabilidad de los espíritus, reencarnación, pluralidad de mundos. Y esto es nuestra verdad para hoy, porque la realidad, yo no la conozco. Se mira a la Wikipedia portuguesa, hay 19. Si miras a Wikipedia española, hay 12. Pero en ese conjunto de 12 o de 19, hay una parte común, estas 4. Vamos a coger esta verdad. Es suficiente para la descripción epistemológica del espiritismo que os vamos a proponer al final. Muy bien, y a respecto de ética, bueno, de filosofía moral. Dentro de la ética hay varias subéticas, pero en realidad, cuando, por ejemplo, vamos a consultar el libro de los espíritus, hemos visto primer libro, primera parte, es metafísica, ¿no? Porque busca las causas primeras. Pero cuando llegáis a la tercera parte, de que nos hablaba Mauro, ¿qué encontráis ahí? El título es Leyes Morales y empieza por explicar lo que son las leyes naturales o divinas, ¿verdad? En donde se encuentran un apartado que son las leyes morales. Entonces, es decir que es normativa, ¿verdad? Lo que pretende el espiritismo de su investigación, consecuencias morales, reglas, reglas normativas, ¿verdad? Y es aplicada ¿a qué? A nuestra vida, al progreso de nosotros que estamos encarnados y que con el conocimiento que nos viene de los otros que han estado encarnados y ahora están en la otra dimensión, nos pasan su experiencia y nosotros con la razón vamos buscando soluciones para nuestros problemas sociales en cualquier edad de la humanidad. Entonces es normativa y aplicada a los problemas sociales de cada edad de la humanidad. Y claro que eso tiene que ver con el bien. Y aquí el bien tiene una técnica muy particular. Vamos a escuchar. ¿Qué definición puede darse de la moral? La moral es la regla para portarse bien, es decir, la distinción entre el bien y el mal. Está fundada en la observación de la ley de Dios. El hombre se porta bien cuando todo lo hace con la mira y para bien de todos, porque entonces observa la ley de Dios. Bueno, esto es la contestación a esta pregunta. 629, que está en esa tercera parte del libro de los espíritus, leyes morales. Mirad esta última afirmación.
la moral está fundada en la observación de la ley de Dios. Si está fundada en algo, entonces no es el inicio, no es el medio de ese algo. Es un fin, es un resultado, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, es decir, que tenemos aquí lo que imaginamos ser la ley de Dios, que va a ser deducida por nosotros. Llamamos ley de Dios, pero es tan solo la mejor verdad que tenemos en cada edad de la humanidad, lo que pensamos ser la ley de Dios. Entonces, la realidad estudiada, la verdad absoluta e inatingible, sería la ley de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Observámosla, ¿verdad? Está fundada en la observación. ¿Qué es observar una ley? Cuando sacáis del BOE de España una ley que sale, ¿qué hicimos normalmente? Nos vamos a leer un poco en diagonal, ¿no? Vamos a ver lo que nos interesa y tal, y hicimos un resumen, sacamos unas pautas que se llama moral, para pasar a nuestros hijos, a nuestra pareja, y bueno, tener un resumen de esto. Entonces es decir que es deducida por nosotros, ¿verdad? Es que hay gente que piensa que la moral es Dios, que la dice a algunos especiales, que llaman profetas, otro lo que sea. Bueno, los profetas son nuestros hermanos, que con su desarrollo relativo a la edad en que han vivido, pero van habiendo otros profetas. Nosotros tenemos el camino abierto a que seamos todos personas que entienden cada vez mejor la ley de Dios. Entonces es decir que la moral, contrariamente, por ejemplo, en las religiones que son dogmáticas, no aceptan verificación de su planteamiento racional. Te dicen, bueno, la regla debe importarse, que viene en un libro sagrado que Dios ha conferido a una religión, es esta, pero si el Dios es único, ¿cómo puede ser que al comparar diferentes libros sagrados no encontramos coincidencias? Hay muchas cosas que no coinciden, exactamente porque la deducción de la moral es un hecho humano, no es un hecho divino. Muy bien, esto solo para que tengamos una idea de lo que debe constar en la descripción de nuestra teoría del conocimiento. Muy bien, y al respecto de método. Método y modo de operación hemos visto ciencia de observación, estudio de los espíritus, mediunidad como herramienta del laboratorio y estudio de las relaciones espíritus con el mundo corporal. Bueno, eso tiene que ver con el método científico, ¿vale? Porque la teoría del conocimiento tiene que ser suficiente para no solo dar unas pautas filosóficas de base, pero en aquellas áreas del conocimiento donde se puede llevar a comprobación, entramos en ciencia. Entonces, si el espiritismo, por su definición, es ciencia, tenemos que, en nuestra teoría de conocimiento, tenemos que explicar muy bien cómo ella pasa por el método, cumple el método científico. La ciencia es todo el conocimiento que, habiendo nacido filosófico, pasa por este método secuenciado y la resultante son tesis, son leyes generales universales. Muy bien, tiene estos pasos todos y claro, tiene un primer paso que uno va haciendo una observación, por ejemplo, hace preguntas para caracterizar mejor el fenómeno que está observando y llega a unas primeras justificaciones, hipótesis, primeras, pequeñas, ¿verdad? En realidad, estos tres primeros pasos que vemos aquí, solo está involucrado la razón, es decir, la filosofía. Pero cuando llegamos a una o varias primeras justificaciones, hipótesis, después la vamos a sujetar a la parte de comprobación laboratorial, experimental.
a transformar una creencia verdadera justificada, filosófica, en científica a través de la comprobación. La comprobación es tan sencillo como ha de repetirse. Se repite este fenómeno, se llega a las mismas leyes que lo rigen. Ha de haber concordancia. Esta ciencia es una ciencia de observación, ¿verdad? Como es, por ejemplo, la astronomía. La astronomía, un astrónomo que ve un cometa pasando, un cuerpo celeste pasando. Es de observación la astronomía como el espiritismo. ¿Por qué? Porque está pendiente de un método indirecto de coger información. El astrónomo no puede coger el cometa o la luna o Júpiter y traerlo aquí a la Tierra, a un laboratorio de la Tierra. Está pendiente de una forma indirecta. Lo transforma directamente en una ciencia de observación. El espiritismo, ¿qué observa? El mundo espiritual. ¿Y cuál es la luneta y el telescopio? ¿Cuál es? El medio, la mediunidad. ¿Vale? Entonces, les sujetamos a mediunidad, pero ¿buscando qué? Lo mismo, concordancia. El astrónomo, la primera observación del primer astrónomo, no tiene validez científica. Es su verdad. Su verdad. Para tener validez científica, él tiene que publicar esas primeras observaciones y otros astrónomos con sus aparatos ópticos y tal, confirmar todo o parte de esas primeras observaciones. Cuanto más se confirmen pequeños detalles de esa primera observación, esos pasarán a tener naturaleza científica. ¿Cómo se procede en el espiritismo? Igual. Vamos buscando concordancias. Cuando se escucha a través de un medio un primer espíritu, no tiene naturaleza científica. Es la verdad de ese espíritu a través de ese medio. Para darle naturaleza científica, tenemos que ahora evocar a otros espíritus, si posible también a través de otros medios, buscando la concordancia del todo o parte de la primera verdad. Cuantos más detallitos logramos identificar como concordantes, esos tendrán naturaleza científica. Se llama esto en el espiritismo el control universal de la enseñanza de los espíritus, CUIE, ¿vale? Y de ahí, con esta aproximación nos saldrá de las hipótesis que hemos levantado, sale una que sale mejor, ¿verdad? Esa pasa a designarse de tesis. Hipótesis varias, sale una tesis. ¿Van a ver? Muy bien, pero nada tiene de absoluto. En ese momento, con el conocimiento que teníamos, con los aparatos todos que tenemos, es la mejor verdad, pero que es el saber, la búsqueda constante de la verdad y el conocimiento. Mañana ya habrá otra. Ninguna filosofía, ninguna ciencia trabaja con la verdad, tan solo con la búsqueda constante, continuada de la verdad. ¿Qué es esto del CUIE? Bueno, en estas dos obras, de las 11 de la codificación, primero en Revista Espírita, abril de 1869, existe este artículo, La autoridad de la doctrina espírita, que es transpuesto para la introducción del Evangelio según el Espiritismo. Y nos dice que la autoridad de la doctrina espírita se basa en este control, que tiene dos pasos. Un primero es pasar por la criba de la razón del investigador, el que se propone a investigar los espíritus, a escucharlos, buscar concordancia y tal. Criba de la razón. Y el segundo es la concordancia, tal y cual hemos visto en la búsqueda del método científico, ¿vale? De la secuencia del método científico. ¿Cómo se hace esto? Criba de la razón. Criba de la razón con la razón que hicimos normalmente. La primera cosa que se hace es comparar lo que sabíamos con la propuesta nueva, con nuevos detalles que nos informan o que estamos viendo, ¿vale? O que hemos deducido. Entonces estamos comparando.
Entonces, estamos comparando cuando tenemos una nueva comunicación a través de un medio, de un nuevo espíritu. 3 cosas pueden ocurrir. Al comparar con la codificación fundamental, que es la base que tenemos, 3 cosas van a poder ocurrir. Esta comunicación es concordante con lo que ya sabíamos, lo que Kardec, con el conocimiento pasado por la Concordancia Universal de la Enseñanza de los Espíritus, ha transcrito en las obras de la codificación. Entonces, esta es sencilla, tan solo es una complementariedad. Puede ir directo a lo que se clasifica como codificación complementaria. Pero puede ser un asunto nuevo. Ejemplo, hablado aquí hoy, eutanasia. Otro, matrimonio homosexual como ley de los hombres. No encontráis referencia formal ni a eutanasia ni a matrimonio homosexual en la codificación fundamental, porque es un tema de nuestro tiempo. Una cosa es que existía homosexualidad, siempre ha existido. Otra cosa es, había una ley que legalizaba en la sociedad humana de Francia el matrimonio homosexual. No, Kardec no trató de eso, porque tampoco es perfecto el espiritismo. Es normativo y aplicado a los problemas de la edad de cada sociedad en cualquier momento, ¿verdad? Nos toca a nosotros seguir investigando. Entonces, si es un asunto nuevo, bueno, me parece que si escuchamos, tenemos un número X de medios, pero tenemos 10 opiniones de espíritus, por ejemplo. Bueno, si es nuevo, creo que por lo menos debemos coger estadísticamente una mayoría simple, ¿no? Si encontramos de 10 opiniones, encontramos 6 concordantes, hasta que venga una mejor, nos quedamos con ella, ¿de acuerdo? Yo por lo menos pienso así, no conozco otra forma de hacerlo. El problema más gordo se pone en la otra opción, es cuando hay una opinión discrepante relativamente a la base, a la codificación fundamental. Bueno, puede que sea una verdad mejor, ¿por qué no? Solo porque es discrepante no puede ser una mejor. Puede que sí, Kardec no cambió de idea a lo largo de la codificación un montón de veces, por eso he revisitado todas las obras. La campeona de revisiones, Libro de los Espíritus, 16, si fuera una obra perfecta, se quedaría con la primera. Vale. Pero cuando eso se pone, ahora claro, medís mi buen sentido que busque una mayoría absoluta. De esos mismos 10, pues ya no me quedo con 6, por lo menos con 8. Y si es posible voy a repetir, voy a buscar y tal. Porque, atención, tiene que seguir el mismo método. Si queremos decir que la verdad que Kardec apuró con este mismo método hace 200 años no es la mejor, hoy no es la mejor, manda el respeto, el deber, la disciplina y el amor al saber que se use el mismo método y se demuestre mejores resultados, ¿verdad? ¿Estáis de acuerdo? Muy bien. Entonces sería esta forma de operar dentro del laboratorio espiritista. Muy bien. Y por fin, conferir solidez. Para asegurar la unidad en el porvenir, una primera condición es indispensable, que nuestros escritos no den pábulo a interpretaciones contradictorias. Una segunda condición es no salir del círculo de las ideas prácticas. La tercera condición, en fin, es no se inmovilizar en el presente. Os había prometido que os iba a hablar de esta maravillosa obra, la mayor de ellas. Mayor en todos los sentidos. En contenido, porque todos los asuntos, sin excepción de las otras 10 de la codificación fundamental, están tratadas aquí. Es la mayor también en cantidad. Son 136 revistas mensuales que Kardec, por comodidad para el estudiante del espiritismo, al final de cada año
le ponía una encuadernación por años. Entonces, con encuadernación tenemos 12 libros. Los otros, libro de los medios es uno, libro de los medios es uno, que es el espiritismo es uno. Entonces, solo por la revista espírita son 11 o 12 libros, que son 11 completos y 4 periódicos del año de 69, los que son de autoría de Kardec. Y él, en esta revista, para ver en la riqueza que es esta obra, él nos da estas pautas de la solidez de la doctrina. En 1868, se desde ahí buscar Constitución Provisoria del Espiritismo, un artículo que está ahí, que es este que hemos escuchado, que también la podéis encontrar en Obras Póstumas, fue reproducida después, pero Obras Póstumas no es de la codificación fundamental, es la autoría de Kardec, pero no es la codificación. Y él dice, primera cosa, evitar errores para mantener la solidez de la doctrina y solidez científica, por supuesto. Evitar errores. Segundo, no salir con el espiritismo para fuera de la necesidad, es aplicada, ¿no? Es una ética aplicada a los problemas del hombre en cada edad de la humanidad. Y por fin, estar abierto a nuevas ideas, desde que justas. Es eterna la ley de Dios, es eterna e inmutable como el mismo Dios. Aquí tenéis una posibilidad de error. ¿Es eterna la ley de Dios? ¿Es eterna e inmutable como su creador? Imposible. Porque eterno es no tener principio ni fin. Si es la primera parte del libro de los Espíritus, que dice al respecto de Dios, Dios es eterno. Solo puede haber un ente que sea eterno, que no haya tenido principio ni fin. Llamemos Dios. Su ley está diciendo, es ley de Dios. Si es de Dios, ¿quién es el autor de la ley? Es Dios, entonces ha tenido principio. No puede ser eterna, ni siquiera tan eterna cuanto el Creador, ¿verdad? ¿De acuerdo? Buen sentido. Estamos filosofando, pero buen sentido. Tan solo. Pero claro que nuestro lenguaje es limitado. Y era limitado en tiempo de Kardec, en 1857. Esta es una pregunta de 1857. Y bueno, no había términos suficientes para describir determinados conceptos y además la modernidad, sabéis que también está pendiente del conocimiento, de los recursos lingüísticos del medio y tal. Y bueno, salió visto. Pero hay que aclarar, ¿vale? Hay que aclarar. Os estoy enseñando una posibilidad que existe. El espiritismo no es obra perfecta, se tiene que estudiar de esta forma. Y claro, ¿cuál es la referencia? Tenemos que buscar justamente siempre enderezar para evitar errores. No vayan por nuevas obras, mono, medio, mono, espíritu. ¿Dónde está la concordancia? Esto es nuestra base. ¿Vale? Vamos a comparar. Si tenemos dudas, vamos a comparar primero aquí. Aquí están las 11, ¿eh? Bienvenidos al Espiritismo, que tiene 11 obras fundamentales. No tiene solo ese dicho Pentateuco, porque son 5 y además con una mezcla religiosa y tal, de un libro, el Torá y tal. No. En este catálogo razonado de obras para se formar una biblioteca espírita que viene adjunto al último número de la revista espírita de 1869, fue una de las últimas cosas que Kardec escribió, viene y está partido en 4 partes. Primera parte dice codificación fundamental, están listados 11 títulos, estos. Tiene unas obras de iniciación, tiene unas obras de naturaleza básica y tiene unas obras especializadas, entre las cuales la más grande, muchas veces olvidada. Si queréis apuntaros a un estudio, es en portugués, pero no hay problema, podéis hacer preguntas en castellano. A los martes, a vuestras 22 horas, siempre conducimos en nuestros canales un estudio semanal de la revista Espírita. Ya lleva 4 años, tiene muchos temas ya ahí. Es interesante. Muy bien. Entonces, para evitar errores, debemos seguir por aquí. Entonces, nuestra descripción epistemológica tiene que
tiene que enderezar este tema. Y tenemos que no salir del ámbito de las ideas didácticas, como por ejemplo, creemos que existen demonios, que existen hechiceros y tal. No, tontería no, tontería. Tengo 5, hechiceros o demonios. Minuto. Ay, bueno, perfecto, muy bien. Y por fin, estar abierto a nuevas ideas, no se movilizar en el presente. Es Kardec que lo afirma. Desde que aceptar nuevas ideas, desde que justas. ¿Qué significa esto? Que pasen por el mismo método, por el control universal de la enseñanza de los espíritus, por una epistemología que defina claramente cómo se investiga en el espiritismo. Entonces creo que estamos en condiciones de empezar escribiendo en estos 4 minutos finales nuestra descripción de la teoría del conocimiento. Una propuesta, mi verdad. Tendréis otras y serán muy bienvenidas, hombre. Vamos a unir esfuerzos a construir una mejor. Pues desde ahí de la naturaleza creo que una descripción aceptable sería: el espiritismo es metafísica respecto a las bases filosóficas. Yo voy a leer porque creo que al final no se podrá. Respecto de las bases filosóficas esenciales de Dios, espíritu, comunicabilidad de los espíritus, reencarnación y pluralidad de mundos. Es ética en el proceso de determinación de reglas morales resultantes de la experimentación de la comunicación de los espíritus. ¿De acuerdo? Paso a paso, estáis viendo dónde venimos, ¿vale? A respecto de método, bueno, es una ciencia de observación que en fase específica de experimentación con el método científico, ¿qué técnica utiliza? La técnica particular de obtener concordancia de observaciones en que recoge de la información producida por los espíritus el control universal de la enseñanza de los espíritus. Por otro lado, además, autorregula y ajusta la herramienta. ¿Cuál es la herramienta? Mediunidad, ¿verdad? En el proceso, con miras a una mejor valoración de la naturaleza de cada espíritu comunicante. Aquí viene, por ejemplo, la escala espírita, por ejemplo, evaluar los espíritus, pero también el medium, porque se enseña el medium a producir cada vez mejor, ¿vale? Que lo facilita, y las acciones sobre la materia posibles de realizar por ese dúo mediúnico. Solo hay mediunidad si hay espíritu y hay medium, si no, no hay, ¿verdad? Por fin, la solidez de la doctrina tiene que tomar como referencia comparativa las 11 obras de la codificación fundamental. La evolución semántica, esas palabritas como eterno que tienen ya doble sentido, vale. Y formal de los conceptos, limita su investigación a los problemas y cuestiones sociales prácticas de cada época de la humanidad, aceptando nuevas ideas siempre que sean justas y consistentes en los términos del CUIE, que es el control universal de la enseñanza de los espíritus. Muchísimas gracias. Gracias.